Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoyit. Shalom shokat shoymei. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Dice, Baruch et Adonai Amevorach, Baruch Adonai Amevorach leolam baed, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch et Adonai noten haTorah, amén. Hermanos queridos, tenemos una porción esta semana, una porción bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Tenemos una porción bastante interesante, con temas no muy variados, a diferencia del resto de las porciones. Aquí no tenemos tanto tema como en la porción anterior, pero acá hay un hilo conductor y esta porción es un anticipo, ¿cierto?, de los Moedim que vienen, de los tiempos señalados a los que ya estamos por entrar. Estamos en la porción llamada Kitabó. Kitabó, que se traduce, en algunos lugares aparece como cuando llegues, ¿cierto? Pero la traducción más cercana o más correcta sería cuando entres. ¿Ya? Cuando entres. Cuando llegues lo podemos traducir de la misma forma, pero necesitamos el sentido de la entrada. Necesitamos en esta porción el sentido de entrar, de ser parte, de ingresar en un lugar. Ayer, en la conexión de la tarde, ya adelantábamos un poquito, ¿cierto?, respecto de lo que nos decía esta porción. Se encuentra en Devarim del 26.1 hasta el 29.8, ¿cierto? Y tenemos entre todos los temas Bikurim, partimos hablando de Bikurim, los Maaser, ¿cierto? Los diezmos, bendiciones y maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Y tenemos una conclusión, ¿cierto?, respecto de Moshe, una conclusión hecha por Moshe. Tenemos mucho que aprender o sacar de esta parashá. Vamos a hacer, como siempre, es una buena costumbre, nuestra lectura, ¿cierto?, desde el hebreo, por lo menos un pasaje, para luego introducirnos en nuestra porción. Dice... Bejayaki tabo el haaretz asher Adonai Eloheja noten leja najalá birishta beyashabata va. Dice, cuando llegues a la tierra que Hashem Toloim te entrega por herencia, después que tomes posesión y te establezcas en ella. Vamos a ver, hermanos queridos, desde aquí, desde este primer pasaje, nos vamos a ir trasladando un poquito por la porción, por esta porción. Y lo primero, hermanos queridos, es recordar lo mismo que decíamos ayer, que ahí tuvimos unas clases hace un tiempo, ¿cierto?, donde hablábamos de los dominios. Los dominios, ¿cierto?, que conforma un dominio, cómo el marco de una puerta nos cambia un dominio y cambiamos automáticamente de autoridad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, las normativas que yo tengo que cumplir cuando voy caminando por la calle no son las mismas que tengo que cumplir cuando cruzo la puerta del autobús. La normativa que tengo que cumplir cuando entro a la Cajal no son las mismas normativas que tengo que cumplir cuando cruzo la puerta y entro a un hospital. Es decir,
una entrada, ¿cierto? Un marco se transforma en un lugar de cambio de dominio, de cambio de autoridad, de cambio de mandamiento, ¿cierto? Incluso terrenalmente, ¿cierto? Cuando entra, por ejemplo, en la micro siempre hay un mensaje pegado, dice, prohibido fumar según la ley tanto. Eso no está prohibido afuera, está prohibido dentro de la micro. Entonces, esto lo digo para que tengamos una idea de cómo, ¿cierto?, pasar de un lugar a otro, activa, desactiva o hace cambio de dominio respecto de la autoridad y el mandamiento. Esta porción comienza diciendo, Bejayaki Tabó, es decir, cuando entres, ¿cierto? El Haaretz, cuando entres a toda la tierra. Acuérdense que cada vez que cuando estamos hablando, ¿cierto?, de la tierra, estamos hablando de la verajá, estamos hablando de la bendición. ¿De dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de la porción anterior, de la porción de Shoftim, ¿cierto? Donde dice que a través del cumplimiento del mandamiento del hombre, la tierra se ve beneficiada. Entonces, la tierra representa, en ese beneficio, representa la verajá del Eterno. Es una representación de la verajá. Entonces, cuando la Torá nos dice en este primer pasaje, cuando entres en la tierra, nosotros lo podríamos entender, ¿cierto? Como entrar en la bendición, entrar en la verajá, entrar en lo que el Eterno nos ha dado, entrar en aquello que el Eterno ya puso de antemano en nuestras manos. Baruch Hashem. Entonces, dice, cuando entres en la tierra, que el Eterno tu Elohim te entrega en herencia. Acá vamos a ver, hermanos queridos, algo importante. Fíjense cómo eh, está hablando, ¿cierto? Ya con el pueblo, ya han pasado 40 años de haber estado en el desierto, Baruch Hashem, 40, hermanos queridos, miren, han pasado 40 años de caminar por el desierto. Tenemos a un pueblo que está deseoso, que está anhelando llegar ya al fin de este camino, al fin de este proceso. Que saben, a través de las palabras de Moshe, que saben que están a punto de entrar al lugar. Ahora, ¿qué es lo que nos llama, cierto, la atención en esta porción? La palabra herencia. Si el Eterno le entregó, ¿cierto? Si el Eterno le entregó a nuestro pueblo la tierra, ¿cierto? ¿Por qué en este pasaje en especial el Eterno hace la salvedad y le dice, ustedes están entrando a la tierra que están recibiendo por herencia? Y de aquí, hermanos queridos, nos tenemos que ir necesariamente, ¿cierto?, a la parashá Lech Lejá, donde todo comienza. Parashat Lech Lejá, ¿cierto?, donde el Eterno le dice a nuestro padre Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra o al lugar que yo te voy a mostrar. Aquí parte todo. Entonces, el Eterno entrega esta verajá a Abraham. Abraham, ¿cierto?, es confirmada con Isaac. Isaac recibe exactamente las mismas palabras del Eterno y luego es reconfirmada a través de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos queridos? Que cuando estamos en la lectura, ¿cierto?, el Eterno ya hay algo que ha entregado, que dijimos al principio era la tierra. Y si la tierra es el símil de la bendición, quiere decir que la verajá, que la bendición que hay para nuestra vida, el Eterno ya la ha entregado. No es que nosotros estamos esperando que el Eterno nos traiga la bendición hoy día. ¿Por qué? Porque el Eterno ya entregó la bendición, ya la dio, ya está. Fíjense en esto, porque dice, cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega por herencia, dice, después que la poseas y que habites en ella. Fíjense en esto. Es decir, la recibes por herencia, después que poseas la tierra,
después que habites en ella, pero nos falta algo aquí. Acá nos falta una palabra. ¿Por qué? Porque nosotros en la fraseología, ¿cierto? En cómo siempre la Torá se está expresando, nosotros debiésemos leer que te entrega en herencia, después que tomes posesión de ella, habites en ella y permanezcas en ella. Nos falta la tercera palabra, nos falta la permanencia. Y ahí, hermanos queridos, es donde nosotros tenemos para allá. Ahí es donde tenemos una porción para nuestra vida. Vamos nuevamente, ¿cierto? Volvamos a nuestro padre Abraham, quien recibió de parte del Eterno esta verajá, esta bendición, esta promesa, este regalo, esta dádiva, esta gracia, de haber sido, ¿cierto? En un momento particular, de haber sido mirado, observado por el Eterno, haber sido escogido por el Eterno. Hermano querido, haber sido escogido por el Eterno. Solo porque el pensamiento de Abraham Avinu era diferente al pensamiento de todo el mundo. Era diferente al pensamiento de, recuerden que él viene de Ur Kasdim, de Ur de los Caldeos. Y el pensamiento en Ur de Caldea, cuando nosotros lo vemos no solamente en la Torá, sino que en la historia o los libros apócrifos, era que tenían absolutamente dioses para todo. Habían dioses para todo. El dios de la fertilidad, el dios del crecimiento de las majadas, el dios para que los campos fueran fértiles, el dios para que tuviese un matrimonio, tuviese hijos, el dios para que hubiera longevidad. Habían dioses para absolutamente todo. Quiere decir que había una sociedad, un lugar que era idólatra. En ese lugar había alguien que marcaba la diferencia. Y ese alguien era llamado Abraham. El Eterno posó su mirada en Abraham. Abraham traspasó a Isaac, Isaac a Jacob. Nosotros los llamamos los patriarcas. Bueno, la parte de nosotros, llamado patriarca, la Torá los llama, ¿cierto?, como los patriarcas. Nuestra tradición nos habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde entramos en esta parte, en esta parte puntilluda, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que nosotros siempre ocupamos esta frase. Nosotros no tenemos mérito para nada. En nosotros no hay absolutamente ningún mérito. Siempre decimos esto. En nosotros no hay mérito, recibimos los méritos del Mashiach, y de cierto que es así. Pero debemos entender cómo funciona esto. ¿Por qué la Torá en esta porción dice, poseas la tierra y la habites? ¿Por qué solo dice eso? Nuestros sabios nos enseñan que el mérito de nuestros patriarcas, el mérito de nuestros padres fue suficiente. El mérito de Abraham, Isaac y Jacob fue suficiente para que las generaciones posteriores, es decir, este pueblo que se multiplicó en Mitzrayim y que después salió y que vagó 40 años en el desierto, pudiese entrar a la tierra y pudiese habitar en ella. El mérito de los patriarcas fue suficiente para eso. Pero para permanecer en la tierra, hermano querido, para que podamos permanecer dentro de lo que el Eterno nos ha dado, entonces nosotros debemos activar nuestro propio mérito. Vamos a explicar esto. Lo vamos a explicar para que no nos quede así como que no, nosotros no tenemos ni un mérito, nosotros, que es cierto, pero para permanecer, hermanos queridos, para que podamos nosotros, para que el pueblo pudiese permanecer en la tierra, ¿qué fue lo que el Eterno le entregó a nuestros padres, a nuestro pueblo en Har Sinai? ¿Cierto? ¿Qué fue lo primero que el Eterno le entregó antes de que estuviesen vagando, antes de todo? El Eterno entregó mandamientos, entregó mitzvah, entregó mishpatim, entregó mandamientos, ordenanzas, estatutos, etc. Él entregó una compilación de cosas que el hombre tiene que hacer. El hombre tiene que hacer, cosas que el hombre tiene que cumplir. Cuando nosotros, hermanos queridos, estamos cumpliendo una mitzvah, esta mitzvah se hace. Ojo con esto, miren lo que vamos a decir.
esta mitzvah que cumplimos se hace mérito en nuestra vida. Se hace mérito en nuestra vida. ¿Por qué? Y yo le voy a explicar por qué. Porque dice la Torá que nuestro corazón siempre está inclinado a lo malo. Siempre está inclinado a lo malo. Entonces, cuando nosotros buscamos poder cumplir una mitzvah, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el cumplimiento de esta mitzvah se vuelva mérito para nosotros. Deuteronomio, ¿cierto? Perdón, Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, o sea, cuando guardes y hagas todo lo que está escrito en esta Torá, esto se va a transformar en mérito sobre ti. ¿Para qué? Para que todos tus caminos sean prosperados y todo lo que hagas te salga bien. Fíjense cómo es esto. Entonces, sí hay un mérito. Ahora, que este mérito tiene dos nombres. El primero, como lo decimos, es el mérito, y el segundo nombre que nosotros le podríamos dar es la responsabilidad que nos cabe a nosotros de guardar los mandamientos del Eterno. ¿Para qué? Para permanecer en la tierra, para permanecer en la bendición que de antemano el Eterno ha preparado para nosotros. Baruch Hashem. Por eso que la Torá habla de la herencia, por eso que el Eterno no dice la tierra que yo les di, sino que les está diciendo al pueblo, ustedes heredaron de sus padres esta tierra. ¿Cómo la heredaron de sus padres si los patriarcas ninguno entró? Sí, pero la promesa les fue entregada a ellos. Hermanos queridos, fíjense en cómo es el razonamiento perfecto del Eterno. Es decir, la promesa le fue entregada a nuestros padres. Y aún, ojo con esto, porque esto es importante, y aún cuando nuestros padres no pudieron ingresar en la tierra, no pudieron ingresar por la tierra ya era de ellos, porque la Torá ocupa la palabra herencia y no se puede heredar algo que no es propio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Es decir, hermanos queridos, miren cómo es esto, porque esta para allá, solo en esta primera línea nos va haciendo saltar de un tema a otro. Es decir, que cuando el Eterno ha dado, ha soltado una dádiva sobre nuestra vida, eso ya es nuestro, ya es, hermanos queridos. Si salió de la boca del Eterno, no importa el tiempo, pero ya es. Va a llegar en el tiempo perfecto del Eterno, va a llegar en el momento preciso, pero ya es. ¿Qué, hermanos queridos, qué es lo importante de esto? Y fíjense cómo el Eterno conoce el corazón humano. Por eso que el Brit Hadashah hace tanto énfasis en la emuná, en la fe del hombre. Porque yo estoy obligado. Si el Eterno me ha dicho que va a hacer algo en mi vida, yo estoy obligado a creer que lo hace. Como sea, como sea, el Eterno se va a encargar. Ayer escuchaba a mi querido hermano Daniel, él estaba contando, ¿cierto?, un testimonio y decía, tenía que hacer algo, un trámite, nos estaba contando, y en un momento dijo, pero ¿cómo? ¿De dónde vamos a hacer esto? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Y él dijo, y mi esposa en ese momento me miró y me dijo, no vuelvas a decir nunca más eso. Como diciendo, oye, pero ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu emuná? O sea, esto no es de simplemente decir que el Eterno oye y que el Eterno responde, sino que esto es de creer que el Eterno oye y que el Eterno responde. Esto es de creer que el Eterno responde, hermanos queridos. Entonces, cuando la parashá, cuando esta porción habla de entrar en la tierra, hablamos al principio de dominio. Quiere decir, hermanos queridos, que nosotros debemos salir de algo para poder entrar en la bendición, en la tierra, en lo que el Eterno ya nos dio. Ahora, con este ejemplo, ¿cierto?, de lo que es el marco de una puerta, algo tan sencillo que nos hace cambiar de dominio, con este ejemplo, quiere decir, hermanos queridos, que nosotros tenemos la obligación
Aun cuando el Eterno ya ha entregado, ya ha dado la posesión, hay una parte que nos compete a nosotros. Hablamos de cumplir el mandamiento, ¿cierto? Por una parte, pero también, hermanos queridos, de la recepción, de poder hacer tangible la verajá del Eterno en nuestras manos y en nuestra vida, nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que abrir la puerta. Hay una parte que se demanda de nosotros, de nuestra vida, un esfuerzo. Ayer yo decía, esto no es por osmosis. Osmosis es cuando algo aparece de la nada, ¿cierto? Una creación, diríamos, ex nihilo, que donde no hay nada se creó algo. La verajá del Eterno no llega de esa forma, no llega así. Está ahí, porque el Eterno ya la dio, pero yo tengo que moverme. Y entrando un poquito más profundo en esto, hermanos queridos, si estamos hablando de que vamos a entrar en un lugar para poder poseer la tierra que el Eterno nos dio, quiere decir que tenemos que salir también de otro lugar, porque entrar es salir. En esto del cambio de dominio, quiere decir que hay un dominio, hermanos queridos, en el que nosotros podemos vivir como hijos del Eterno, ¿cierto? Podemos vivir en status quo como hijos del Eterno, pero es un dominio donde no poseemos lo que el Eterno nos ha entregado. Y fíjese en esto, porque podemos vivir nuestra vida de esta forma, esperando que algo pase, esperando que algo llegue, sin hacer un esfuerzo. Y vamos a ser buenas personas, y vamos a cumplir los mandatos del Eterno, y Baruch Hashem va a mirar los servicios, pero vamos a estar en esta parte del dominio en donde no nos hacemos de la tierra, sino que disfrutamos de la columna de fuego, disfrutamos de las nubes de gloria, disfrutamos del maná que viene del Eterno, Baruch Hashem, pero nunca entramos en la tierra, no poseemos la tierra. Mire fíjese cómo es esto. Porque enseguida nos da que pensar. Pero enseguida. O sea, entender esto nos pone a pensar enseguida en cuántas cosas el Eterno seguramente ha entregado. Están ahí, están en el aire, están dispuestas para nosotros, pero hemos tomado una posición de letargo en un dominio, hermanos queridos, donde disfrutamos de la presencia del Eterno, y viene el Ruach HaKodesh, y nos conformamos con esto lindo, pero no vivimos la verajá de poseer la tierra. Si nosotros lo vemos desde una mirada espiritual, ambas cosas son buenas, porque, hermanos queridos, el mejor tiempo de nuestros padres fue cuando estuvieron en el desierto. Baruch Hashem. Pero también, hermanos queridos, una vez, no sé, no tengo la certeza de haber escuchado o leído, pero alguien dijo o alguien escribió que nosotros no podemos vivir siempre alegrándonos de la bendición del otro. Es bueno alegrarnos por la bendición del otro. Baruch Hashem, eso habla mucho de nuestro corazón. Pero también es bueno que nosotros podamos alegrarnos de nuestra propia bendición. Si la bendición no está solamente para nuestro entorno, no está solamente para el hermano de allá que recibe, recibe y recibe. No, la verajá del Eterno, la tierra, está para todos. Pero hay que entrar, hay que poseerla, hay que luchar. La para allá, la porción anterior hablaba de que había que ir a la guerra. Kitetzela milhamá, cuando salgas a la guerra. Baruch Hashem, hay que ir a la guerra. Hay que hacer el esfuerzo. Poseer la tierra, hermanos queridos, está ahí. Hermanos queridos, es cosa fácil. Es cosa fácil, ¿sabe por qué? Esto es mire, para que vea usted cómo es el Eterno. Porque Kitetzela milhamá, cuando salgas a la guerra, y yo voy a poner, ahora no estoy cambiando el texto, sino que voy a adjuntar un segundo texto, ¿cierto? Kitetzela milhamá, cuando salgas a la guerra, no te olvides que el Eterno es el que pelea tus batallas.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pero hay que salir. En este caso, hay que entrar. Hay que entrar a poseer la tierra. Hermanos queridos, dice en 3:29, ¿cierto? Hablando de las palabras para hacer una conexión con el Brija allá, para poder hacer, ¿cierto? Conectar estas dos fuentes de agua, la Tanaj y el Brija allá. Gálatas 3:29 dice, si ustedes son de Yeshua o del Mashiach, ciertamente, mire, escuche esto, hijos de Abraham son. Hermano querido, quiero que lo entienda en el espíritu, porque estamos hablando de Kitabó, cuando entres a la tierra que el Eterno te ha dado por herencia. ¿A quién se la dio? A Abraham, Avinu. Se la dio a Abraham Avinu. Y Rav Shaul en este pasaje está conectando, nos está haciendo parte, nos está haciendo recibir esta herencia. Dice, y si ustedes son del Mashiach, ciertamente hijos de Abraham son. Miren cómo termina. Y herederos según la promesa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Es decir, hermanos queridos, esta herencia, ¿cierto? Esta verajá, viene también a alcanzarnos a nosotros. ¿Ok? Baruch Hashem. Dice, yo anoté acá, dice, los méritos de Yeshua son suficientes para poseer y habitar la tierra. Baruch Hashem. Los méritos de Yeshua son suficientes para poseer y habitar la tierra. Pero el mérito, pero para permanecer en la tierra o en la bendición, recae sobre cada hombre y mujer que ha recibido el testimonio de Yeshua como Mashiach de Israel y en guardar los mandamientos del Eterno. ¿Qué es lo que dice Yeshua? El que dice que me ama, mi palabra guardará. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Es decir, hermanos queridos, miren, no hay nada más peligroso y no hay nada más nocivo, no hay nada más nocivo que pensar que Yeshua ya hizo todo por nosotros en el madero del Calvario y que nosotros no tenemos que hacer nada. Eso es tremendamente nocivo. Es nocivo, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque nos mantiene en letargo, nos mantiene en un status quo, en donde, en donde entregamos, hermanos queridos, ¿cierto? La responsabilidad, nos desligamos de nuestra responsabilidad y nos desligamos de nuestro mérito, del mérito que podría venir sobre nosotros. Lo soltamos, lo dejamos. Y decimos, no, hay alguien que ya hizo todo por nosotros. Baruch Hashem, ahora solamente esperar. Y eso es nocivo. Eso es tremendamente nocivo porque nos mantiene en letargo, hermano querido. Nos mantiene ahí sentados, creyendo que no tenemos que hacer nada, viviendo de cosas bonitas, de reuniones bonitas, sin novedad de vida, sin alcanzar lo que el Eterno tiene para nosotros, porque, hermano querido, muy honestamente, si nosotros pensamos que lo que el Eterno tiene para nuestras vidas es conectarnos un día martes a un shiur y un día de Shabbat a compartirla para allá, eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que el Eterno tiene para nosotros, hermanos queridos. El Eterno ha abierto las puertas de los cielos. El Eterno ha, hermano querido, yo le invito, cierre los ojos, imagínese el cielo, imagine una puerta en el cielo, imagínese que esa puerta se habla y que toda la dádiva del Eterno baja por ahí y que está lista para llegar a su vida, está lista, está ahí. Pero hay que tomarla, hermano querido, hay que entrar, hay que salir de este dominio cómodo, donde no queremos trabajar, donde no queremos estudiar, no queremos aprender, no nos queremos mover, queremos recibir todo con el menor trabajo posible. Es decir, oye, lo ideal
es que yo esté sentado aquí como lo estoy ahora frente a ustedes y que la conexión se haga sola. O sea, lo más cómodo que yo me pueda cruzar de brazo y que la conexión se encienda sola, ¿cierto? Y que yo no tenga que hacer, no, yo tengo que tomar el mouse, tengo que prender el computador, hay que preparar las cámaras. Hermano querido, nos estamos perdiendo de un montón de cosas que el Eterno ha preparado y dispuesto desde el principio de los tiempos para nuestras vidas. Hermano, yo le digo esto, que son nuestras, porque el Eterno ya las dispuso para nosotros, son nuestras, están ahí. Su bendición, hermano querido, está ahí, es suya, pero es que no me llega. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, no pregunte al Eterno por qué se demora. Preguntémonos nosotros mismos qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo, por qué no estoy recibiendo lo que el Eterno de antemano ya entregó. Si el Eterno le dijo a Abraham Avino que iba a venir Berajá, que iba a haber Berajá para las generaciones benditas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso ya está. Baruch Hashem. Pero ¿qué pasa, hermano querido? ¿Usted cree que el Eterno se va a olvidar? ¿Usted cree que el Eterno se va a equivocar y va a mandar su verajá para otro lado? No. Si su bendición es suya, pero hay que moverse, hay que entrar, hermano querido. Dice, hablamos en esta misma porción, ¿cierto? Se nos habla de el Bikurim, del Bikurim, de que hay que, los primeros frutos, el Bikurim es el primer fruto, ¿cierto? Que hay que apartar para llevarlo al Cohen, hay que apartarlo, y aunque usted no lo crea, todo esto está conectado, hermano querido. ¿Por qué? Porque para poder apartar este primer fruto, yo tengo que estar pendiente del árbol. Yo tengo que estar pendiente del árbol, tengo que estar pendiente de los árboles que tengo, es decir, tengo que observarlo, tengo que estar pendiente, ya está aquí, acá hay un fruto, y el fruto, ¿cómo se hacía? Iba y se marcaba, se le ponía un cinto al fruto para saber que cuando estuviera listo y maduro, ese tenía que retirarse, tenía que ponerse en la canasta y tenía que ser entregado al Cohen. Pero fíjese que para poder entregar lo que era del Eterno, había que estar pendiente, por hermano querido. Había que estar ahí con los ojos bien abiertos. ¿Qué sucedía, hermanos queridos? ¿Qué sucede cuando estamos... Ayer puse este ejemplo, hermano querido, del eterno, del cielo. Pero yo decía, hermano querido, si nos sentamos a esperar ahí, si no tiramos la mano para tomar el fruto y sacarlo, y nos sentamos a esperar que caiga, es muy probable que nos quedemos dormidos. Y que donde vamos a estar durmiendo, alguien pase y se lleve el fruto que estábamos esperando. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Se acuerdan de la, la mashal de las 10 vírgenes? Baruch Hashem. Las que se durmieron, no fueron a buscar aceite, ¿cierto? Que el Eterno nos ayude. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reforzar, ¿cierto? Esta idea de estar atento, esta idea de que se nos demanda a nosotros poner atención, prestar atención. Tenemos tuvimos un shiur hace como 2 años atrás, donde yo les hablé del Legomenón. No sé si alguien se acuerda de eso. Apax Legomenón. Ese es el nombre que se le da a una palabra que aparece una sola vez en un texto. Se llama así, Apax Legomenon. Es una palabra que aparece una sola vez. Entonces, como aparece una sola vez, tenemos que ponerle atención. Tenemos que estar pendientes porque hay algo. Y este término aparece en la Parashá Kitabo. Tenemos una palabra que no aparece en ninguna otra parte de la Torá, solamente en esta porción. La palabra, ¿cierto? Es el vocablo hasket, asket, que se traduce como calla o atiende. Nuestros sabios extendieron esta traducción y dijeron,
Porque está en el pasaje donde dice, dice, Hasket Shema Israel, calla, escucha, oh Israel. Fíjense en esto, calla, escucha, oh Israel. Entonces, como esto significa callar, ellos dijeron, hay algo acá que no tenemos que dejar pasar. Esta palabra, que no la encontramos en ninguna otra parte, tenemos que ampliarla, tenemos que darle un sentido un poco más abundante. ¿Por qué dice calla? Ellos dijeron, lo que pasa es que cuando nosotros guardamos silencio y oímos, ponemos nuestros sentidos en atención, nos concentramos. Y de aquí aprendemos que cuando desde aquí, hermanos queridos, desde esta palabra, nos enseñan nuestros sabios que cuando vamos a hacer el Shema Israel, nosotros debemos concentrarnos en lo que vamos a hacer. Por eso, tapamos los ojos pensando en, ¿cierto?, el Beit HaMikdash, y para no distraernos, nos concentramos, es decir, callamos primero, ¿cierto? Nos concentramos, tomamos una actitud de kavaná, de intención, de estar preocupados de lo que estamos haciendo para luego decir Shema Israel, Baruch Hashem. Esta palabra aparece solo en esta porción. Ahora, esto quiere decir, hermanos queridos, que efectivamente lo que nosotros debemos, ¿cierto? O lo que nos está pidiendo la para allá es prestar atención a, a estas cosas, a estas cosas que parecen ser cosas de mandamientos comunes, pero que no lo son. Cosas como el bikurín, Baruch Hashem. Hay que prestar atención, hay que concentrarse, hay que estar pendiente, hermano querido. Ahí hay que estar mirando el árbol, hay que estar concentrado. Apareció, ahí está el primer fruto, listo. Y no, recuerden que no era un solo árbol. Tenían que estar pendientes de todos los lugares porque después debían llevar la canasta de los distintos frutos que pudiesen tener. Todos los primeros frutos tenían que estar marcados para que no fueran a llevar algo errado. El fruto, hermanos queridos, representa nuevamente la veraja, igual que la tierra. El fruto representa la bendición, igual que la tierra. Baruch Hashem. Entonces, debemos nosotros prestar atención, hermanos queridos, concentrarnos en nuestra vida como hijos del Eterno, en lo que tenemos que hacer como hijos del Eterno. Tengo acá, dice, denme un segundo, acá está. Dice, cuando el árbol da el primer fruto, tiene que ser marcado para luego poder ser entregado como bicurim. Esto demanda atención, esfuerzo, dedicación. Quiere decir, hermano querido, que entrar en la tierra, entrar en la verajá que el Eterno tiene para nuestra vida, es exactamente lo mismo. Para poder entrar en lo que el Eterno tiene para nosotros, necesitamos estar atentos, debemos esforzarnos y debemos dedicarnos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de entrar en la tierra, lo que habíamos dicho antes, sino que permanecer en ella. Hay que permanecer en la tierra. Más adelante, nuevamente, ¿cierto? La para allá nos lleva a este pasaje donde pone el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿cierto? Y el Eterno viene y entrega nuevamente la instrucción. Y dice, vamos a poner 6 tribus para el lado del monte Gerizim, 6 tribus para el lado del monte Ebal. Al medio está Shechem, ¿cierto? Donde queda Shechem, actual Nablus. Shechem en la actual Nablus. Al medio está Shechem y ahí quedaban los levitas en el centro, pero había que poner, ¿cierto? Tribus a algún lado, tribus al otro costado. Y el Eterno dice, vamos a determinar
que este monte es, el monte Gerizim es el monte para la bendición y que el monte que está acá al lado, Ebal, es el monte para la maldición. Hermanos queridos, fíjense en esto. Cuando nosotros revisamos, cuando, por ejemplo, si ustedes pudiesen abrir después que terminemos el Shiur, la Parashá, váyanse a Google y busquen una foto del monte Gerizim y el monte Ebal y se van a dar cuenta que hay un valle pequeño en medio de ellos, que los dos están relativamente cerca. Son prácticamente del mismo tamaño. Su formación es un poco diferente, pero son prácticamente el mismo tamaño. Pero fíjense en esto, miren. Ambos montes comparten la misma tierra. Ambos montes reciben la misma lluvia. La misma lluvia. Ambos montes son secados por el mismo sol. Pero el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, está verde, frondoso. Y el monte Ebal está estéril. El monte Ebal es estéril, es un monte estéril. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos queridos, de esto? Más allá de la ubicación geográfica, que, hermano querido, las cosas externas a las que solemos nosotros, porque somos muy buenos para culpar a todo el mundo, todos son culpables menos nosotros. Pero en esta parte, en el monte Gerizim, el monte Ebal, en esta parte de la porción, el Eterno nos deja ahí un pequeño mensaje, ¿cierto? A través de su geografía que nos dice, oye, tú no, lo externo, lo exterior, no tiene nada, nada que ver con las decisiones que tú tomas. Lo exterior, lo que te rodea, no tiene nada que ver con el Yetzer Hará o con el Yetzer Tov. ¿Por qué, hermano querido? Porque en el ser humano, en el ser humano, lo externo, la carne, el cuerpo, es lo que se mueve para realizar una acción, ¿cierto? Se mueve para realizar una acción, obedece a la acción, pero ¿dónde se toma la decisión? En lo interno. La decisión es tomada en lo interno. Es decir, hermanos queridos, lo externo simplemente nos dirige o nos conduce hacia donde lo interno ha decidido. Lo interno en el hombre decide tomar el camino de el Yetzer Hatov o tomar el camino del Yetzer Hará. El cuerpo simplemente responde a una orden, pero somos nosotros los que tomamos la decisión internamente. ¿Por qué este pasaje y por qué esto está aquí, hermanos queridos? Y esto no lo, esta explicación no la van a recibir de otro lugar. Esto es porque el Eterno nos quiere decir a través de esto, hermanos queridos, a través de este ejemplo, que nosotros somos completamente responsables de nuestras decisiones y que no podemos culpar a nadie. No, es que vino tal persona y me engatusó, y vino este otro y me convenció, o vino este... No, no podemos hacer eso. Este pasaje del monte Gerizim y el monte Baal nos dejan clarísimo que usted y yo somos los que decidimos hacia qué monte vamos a caminar. Y se acabó, hermanos queridos. Porque si en nosotros está el Ruach Elohim, no importa qué estímulo externo tengamos, no importa. Si la Torá ha hecho vida en nuestra vida, hermanos queridos, siempre vamos a decidir y vamos a buscar hacer lo bueno. Es decir, hermanos queridos, esta es una tremenda, tremenda bofetada que nos deja el Eterno para nosotros cuando queremos culpar a todo el mundo de nuestros propios problemas. Culpamos a todo el resto es culpable. Y nosotros somos las víctimas. Y eso no funciona así. Entonces el Eterno nos dice a través del monte Gerizim, el monte Baal,
no te hagas la víctima. Si tú escoges, tú eliges qué vas a tomar. Tú eliges si vas a tomar bendición, tú eliges si vas a tomar maldición. Ahora, algunos de nuestros sabios se preguntaron y dijeron, ¿por qué el Eterno nos dejaría maldiciones? ¿Por qué el Eterno nos dejaría maldiciones? Ojo, que estamos hablando aquí de las maldiciones, no de las consecuencias. Aquí el Eterno está entregando maldición. Maldición. No tiene que ver con la consecuencia con la consecuencia, hermanos queridos, de no cumplir una mitzvah. Cuando no cumplo una mitzvah, viene una consecuencia sobre mí. Pero aquí el Eterno está dejando una maldición, está dejando distintos tipos de maldición. Entonces se sentaron nuestros sabios a conversar, a tratar de dilucidar qué es lo que estaba en el corazón del Eterno. Y la única respuesta que ellos encontraron es que, hermanos queridos, no hay otra forma de atesorar, de dar importancia, la importancia que merece la bendición si primero no conocemos lo que significa la maldición. No hay otra forma. Esto lo zanjan nuestros sabios. Lo zanjaron así. Dijeron, no podemos, no tenemos otra forma. Es decir, digámoslo de otra forma, si no existe la competencia, no hay cómo disfrutar el primer lugar. No hay cómo disfrutarlo. Si no hay una competencia de algo, no hay cómo disfrutar, ¿cierto? El ganar algo. No hay. Entonces, nos dejaron, ¿cierto? Nos dieron esta idea de que tenemos que nosotros salir de un lugar. No digamos que estamos en el Monte Val, ¿cierto? Y que tenemos que salir del Monte Val para entrar en el Monte Gerizim. O sea, que estamos en maldición y que tenemos que salir de ahí para entrar a la bendición. No lo veamos de esta forma, porque en realidad, hermanos queridos, esto está ligado a lo íntimo del hombre. Eso es entre el hombre y Dios. Esto es la intimidad del hombre y Dios. ¿Ya? Entonces no podemos generalizar ahí o dar una idea general, porque esto es personal. Pero fíjense que la palabra galut significa exilio. Galut significa exilio, tiene un valor de 439. Si ustedes ven el valor en el hebreo, el valor es de 439. Ahora, antes de hacer la explicación, ¿cuándo nuestros padres cuándo salieron al exilio? ¿Por qué salieron al exilio? Porque no cumplían los mandatos del Eterno, porque iban de continuo en lo malo. Desecharon los mandamientos del Eterno y al Eterno mismo y fueron en pos de otros dioses. Así está escrito en los profetas. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno dijo, ¿saben qué? Su permanencia en la tierra está sujeta a que ustedes cumplan lo que hicimos en el contrato en Har Sinai. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y ustedes van a hacer y se van a regir por aquellas cosas que yo les entrego a ustedes. Baruch Hashem. Pero cuando el pueblo no cumplió, cuando el pueblo fue en pos de otros dioses, ¿qué hizo el Eterno? Los exilió. Ahora, nosotros decimos Baruch Hashem porque hoy día no andamos adorando ni a Baal, ni a este, ni al otro, pero hoy día existen Baales silenciosos. Hoy día existen Baales silenciosos. Hoy día existe idolatría silenciosa. De hecho, hay mucho pueblo, hermanos queridos, hay muchos hermanos que sin saberlo, sin tener una conciencia, practican idolatría con cosas, con personas, y no lo saben. No lo saben. Entonces, cuando nosotros, hermanos queridos, no cumplimos con el mandato del Eterno,
no podemos permanecer en la tierra, en la bendición que el Eterno nos ha dado. ¿Y qué pasa con nosotros? Somos exiliados. Salimos del lugar de bendición, salimos de la bendición del Eterno. Ojo que no es esto que salgamos de la presencia, porque el Eterno nunca dejó a su pueblo solo. No dejó a su pueblo. Donde fuera que estuvieran, el Eterno estaba ahí. Baruch Hashem. El Eterno no nos deja, hermanos queridos. Entonces, pero fíjense en esto. La parashá Kitabo, que significa cuando entres, tiene exactamente el mismo valor, 439. Es decir, la misma porción nos está diciendo, cuando vuelvas, cuando entres, cuando regreses, cuando cambies de dominio del exilio a la bendición. Cuando cambies de dominio del exilio a la bendición, Baruch Hashem. Hermanos queridos, cuando cambiemos de dominio, ¿cierto? De estar exiliados y entremos en la bendición, hermanos queridos, voy a decir algo. La bendición, para esto, por si alguien piensa, yo sé que ustedes saben, todos saben que no es así, pero lo voy a decir por si acaso. Pero la bendición no tiene nada que ver con la economía. Hermanos queridos, tener una buena economía, eso no tiene nada que ver con la bendición. Porque si nosotros pensamos así, tendríamos que pensar que hay algunos sicarios que están mucho más bendecidos que nosotros. Hay algunos traficantes que están mucho más bendecidos que nosotros, porque amasan mucha fortuna, amasan mucho dinero, ¿cierto? Tienen muchas posesiones. No, eso no dice nada, hermanos queridos. Tener mucho dinero, pero es que las puertas las abre el Eterno. Sí, es verdad, las puertas las abre el Eterno, eso no hay duda. Pero la multiplicación económica, eso no dice nada. No lo podemos tomar como bendición, porque si no tenemos que pensar, hermanos queridos, que el que hace lo malo y tiene mucho, eso también viene del Eterno y es bendición. Eso no es así. No funciona de esa forma. El Eterno habla de que cuando nosotros llevamos una vida conforme a lo que Él demanda, Él nos da hasta que sobra y abunda y que lo demás viene por añadidura. Pero eso no quiere decir, eso no es el símil de la bendición. Tener mucho dinero no tiene que ver con eso. Lo digo para que no, hermanos queridos, no vayamos a pensar, ¿cierto? No vamos a caer en esto de que, ay, el Eterno abre las puertas laborales, sin duda alguna, y el Eterno toma la economía, pero eso es una añadidura. Cuidado, eso es una añadidura. Baruch Hashem. Entonces, para terminar, hermanos queridos, quiero leer, ¿cierto? Dado que debemos presentar al Cohen, según esta porción, ¿cierto? Debemos presentar al Cohen este primer fruto. Tenemos un pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, o Galut Ya, la dispersión o el exilio de Dios, ¿cierto? En el capítulo 5, verso 22-23. Hablando, ¿cierto?, del fruto que debemos presentar, delante del Cohen, del sumo sacerdote. Dice así, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, hermanos queridos, si yo pongo atención en que estas cualidades, en que este fruto, ojo, porque no son los frutos, es el fruto que está dividido en 9 partes, en 9 secciones. Pero si yo pongo atención en que este fruto crezca dentro de mí, crezca dentro de nuestra vida y que dé como resultado que estas cualidades puedan abundar, Baruch Hashem, estaremos cumpliendo
con todo lo que el Eterno nos demanda en nuestra sagrada Torá y podremos permanecer en la tierra que hemos recibido por heredad y que el Eterno nuestro Dios nos ha dado. Baruch Hashem. Vamos a hacer una tefilá, hermanos queridos, dando gracias al Eterno. Primero vamos a hacer nuestra verajá y luego vamos a hacer una tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet behaye olam natah betohenu Baruch atah Adonai noten hatorá. Amén. Padre bendito y eterno, damos gracias en esta hora, Hashem, por esta porción. Damos gracias, Hashem, porque tú cada vez nos estás guiando y nos estás exigiendo mucho más. No más conocimiento, no más llenarnos de Torah, simplemente de letra, sino que nos estás exigiendo que podamos hacer aquello que estudiamos, aquello que recibimos. Gracias, Hashem, porque esto es lo que trae crecimiento a nuestra vida y no otra cosa. El poder poner por obra aquello que tú nos entregas a través de tu sagrada Torah, a través de cada porción, de cada estudio, de cada maftir, de cada haftará, de la parashá. Gracias, eterno Rey, porque lo que está en tu corazón es que nosotros podamos crecer, es que podamos disfrutar de todas las dádivas que tú has preparado desde el principio, desde antes de la creación, para cada uno de nosotros y que tú ya las has entregado, que hoy día están ahí, las hemos recibido por herencia. Pon en nosotros, eterno Rey, el querer como el hacer. Ayúdanos a entender que debe haber en nosotros una cuota de esfuerzo, que debe haber en nosotros un movimiento, que debe haber en nosotros el dar un paso, el subir un peldaño, el poder creer que lo que tú has hecho en nuestra vida, que lo que tú has declarado, de que lo que tú has dado para nuestra vida, ya es nuestro y es real. Yo te ruego que esta porción que nos has entregado pueda ser vida en cada una de nuestras vidas, que pueda sellarse en nuestros corazones esta porción para ayudarnos, Hashem, a entrar en ese mundo espiritual, en ese mundo de bendición que no nos va a eximir, eterno Rey, de las condiciones de este mundo. Porque las palabras de nuestro Mashiach fueron: en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo, dijo nuestro Mashiach, dándonos a entender, más allá de que vamos a tener aflicciones en el mundo, que podemos vencer dichas aflicciones. Gracias, Hashem, porque tú siempre pones herramientas en nuestras manos para nuestro crecimiento, para nuestra verajá, para nuestro desarrollo. Queremos ser mejores para ti, ayúdanos. Somos seres finitos, muchas veces somos torpes, muchas veces nuestras propias palabras vienen en contra de nosotros. Ayúdanos, Hashem. Pon en nosotros el querer, el hacer y muda nuestro corazón si es necesario. Queremos solamente agradarte, queremos disfrutar de todo lo bueno que tú has preparado para nuestras vidas y junto con esto hacer lo que nos corresponde. Todo esto delante de tu trono, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Amén. Ve amén. Amén. Hermanos queridos, deseo que el Eterno les bendiga en gran manera.